Our subject this Y el tema morning esta mañana es adopción, certeza y herencia. Estos tres grandes temas están en los versículos que están ante nosotros a partir del versículo 15. Adopción, certeza y herencia. Y bueno, ya hemos considerado el versículo 13, donde dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Hay una seña crucial de que se es un verdadero creyente en Cristo, de que verdaderamente una persona ha sido convertida, y entonces hay una batalla dentro de ti. A través de la obra de la conciencia, del Espíritu Santo que está obrando en tu conciencia, tú te esfuerzas en mortificar los hechos de la carne. Estás esforzándote en mortificar la antigua naturaleza, porque cuantos son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. Y ese versículo 14 no tiene que ser sacado de contexto. Y algunas personas están atraídas a las palabras donde dicen guiados por el Espíritu y suponen de forma errónea, porque no tiene nada que ver con el contexto, asumen de forma errónea que esto se refiere a alguna bendición especial espiritual por la cual conocemos lo que Dios quiere que hagamos, por la cual sabemos lo que va a suceder en algún momento, porque somos guiados por el Espíritu. El enemigo engaña a los creyentes en esto y les permite sentirse de forma superior, especiales, de forma especial, bendecida de forma especial, clarividente, casi con información clarividente. Pero bueno, el significado está en el versículo anterior. Es decir, que somos guiados por el Espíritu para mortificar las obras de la naturaleza antigua y para poder agradar a Cristo. Y entonces también somos llevados a buenas obras, no obras no obras buenas específicas, sino buenas obras para agradar al Señor. Y después el apóstol, al habernos introducido a la idea del versículo 14 de que somos hijos de Dios, entonces procede, bajo inspiración de Dios, a explicar este término. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no sois esclavos. Al haber venido a Cristo, ya no sois esclavos. Antes sí lo erais. Antes erais esclavos como paganos. La Iglesia Católica Romana, o más bien, la Iglesia Romana de aquel entonces, no la Católica Romana de ahora, sino la de aquel entonces de Roma, estaba formada por personas que antes habían sido paganos y que toda su vida habían estado sujetos a dioses falsos, a dioses malos, a dioses que no podían conocer, a dioses que no les amaban, a dioses que eran caprichosos y que eran malvados. Y estos dioses tenían que ser aplacados a través de sacrificios de comida y de riqueza. Tenían que ser agradados para que nos dieran buena fortuna, pero uno nunca sabía cuándo estos supuestos dioses iban a estar en contra de nosotros. Así que se era esclavo, se hacía ofrendas a ellos, se alababa a ellos, y aún así ellos no amaban a esas personas, no tenían promesas para ti, no tenían futuro para ti. Entonces dice, porque no haber recibido el espíritu de esclavitud, esa esclavitud como cuando eras pagano, incluso cuando eran judíos también, porque el malentendido general del orden de Dios en el Antiguo Testamento, en aquel entonces entre los judíos, era que la ley de Dios y la ley ceremonial de Dios, todas estas ceremonias con ilustraciones de la gracia y misericordia y perdón libre, no estaban siendo explicadas en su significado correcto, sino que se transformaban en cadenas, diciendo tienes que obedecer de forma meticulosa cada parte de la ley. Eso era lo que el clérigo judío explicaba. Entonces las personas estaban en esclavitud a un sistema de obras y no tenían el mensaje de la gracia
que la ley antigua señalaba. Entonces eran paganos o tal vez judíos que habían sido convertidos. Uno u otro grupo antes estaban en esclavitud a su sistema religioso y tenían temor. Esto es lo que nos dice el versículo 15, no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y acuérdense que el apóstol Pablo acaba de introducir el término hijos de Dios en el versículo 13, y aquí en el versículo 15 dice, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y quiero que nos enfoquemos en esto por un momento, el espíritu de adopción. Está en la segunda a los Corintios, capítulo 6 también, versículo 17 y 18, donde ahí se explica un poco más. Pero nos vamos a quedar aquí donde estamos, donde nos dice y nos habla al respecto del espíritu de adopción. Y la palabra que se traduce como adopción literalmente significa colocarlo a uno como hijo. Habéis recibido el Espíritu de Dios, el cual te coloca, te pone en la posición de hijo. La palabra adopción no es una palabra muy buena tal vez. Es la mejor palabra que podemos usar para traducir el griego, pero no es la mejor palabra. Porque un niño que es adoptado puede recibir todo el amor y el cuidado del nuevo hogar, pero el niño nunca literalmente es hijo de sus padres. Entonces la ilustración no es lo suficientemente fuerte para representar lo que te pasa como creyente. Puedo decir, no solamente eres meramente adoptado, sino que eres colocado, eres puesto en la calidad de hijo de Dios. Se te da una verdadera relación con Dios como Padre. Es más que una simple adopción. Verdaderamente llegas a ser un hijo en la conversión. Y ese es el término aquí. No habéis recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Somos colocados como hijos, somos hechos hijos de forma espiritual. Antes estábamos lejos del Señor de forma espiritual y ahora somos hijos de Dios, ahora somos aceptados, somos incorporados a la familia, somos incluidos y somos hechos, verdaderamente hechos hijos de Dios. Abrazados por Dios, acogidos por Dios, amados por Dios. Se nos da un nuevo hogar, una nueva familia, un padre, un nuevo nombre también. Somos guardados por Él en ese sentido. Tenemos ahora un parentesco, por así decirlo, con nuestro Padre Celestial y con nuestro Salvador, quien es descrito como tu hermano mayor. Tenemos una relación, tenemos acceso, eso es lo más grande, tenemos acceso a la presencia de Dios. Dios nos escucha ahora, Dios nos habla, no que nos hable al oído, no de forma directa, no escuchamos la voz de Dios directamente en nuestra mente, sino que la escuchamos a través de la Escritura y nos habla, y escuchamos su voz. Y sentimos la demanda moral de la Escritura sobre nosotros. Dios nos protege, Dios nos entrena y nos da un gran sentido de pertenencia. Ahora pertenecemos, ya no estamos ahí de forma temporal, no estás solamente ahí como un inquilino, sino que ahora ya perteneces a la familia. Entonces dice, por el cual clamamos Abba, una palabra aramea, que expresa gran ternura e intimidad y cercanía al decirle a Dios Padre. Tan diferente al paganismo, tan diferente de las religiones prevalecientes de los judíos en aquel entonces, debido a los malentendidos que tenían con la Escritura. Pero ese es el versículo 15. Y entonces va el versículo 16. Se introduce la adopción y después la certeza en el versículo 16. En el versículo 16, como podemos saber, ahí tiene una certeza doble. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu. Entonces aquí hay dos testigos. Entonces en tiempos antiguos, ya sea que alguien escuchase ya sea que hubiese una corte judía o romana, se necesitaban dos judíos, sin importar cuál fuera, para poder establecer un hecho. Y esta adopción es también una cosa legal.
Me explico. Es una cosa legal en la ilustración de Pablo. Eres adoptado de forma legal. Dios te adopta de forma legal y hay testigos para esta adopción. Hay dos en particular que se nombran aquí. Tu propio espíritu que testifica al hecho de que tú verdaderamente has sido adoptado en la familia de Dios, y el Espíritu Santo también testifica esto. Respalda el testimonio de tu propia alma. Este es el significado del versículo 16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio con nuestro propio espíritu o a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Así que hay dos testigos, es una certeza doble. Y debido a que sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Gálatas 4, versículo 6, es lo que acabo de citar. Y antes de ir al versículo 17, tú sabes que eres un hijo de Dios. Es algo muy profundo lo que ha pasado contigo, de modo que tu propio espíritu, o tu ser, o tu alma te lo dice, y tienes certeza de ello. Y bueno, ¿cómo es esto? ¿En qué sentido? Mi espíritu testifica. Bueno, pues testifica de diferentes maneras. Primero que nada, aún si estuvieras rodeado o estuvieras en un periodo de falta de certeza o dudas, aún así hay ciertas cosas que tu propia experiencia, tu propio espíritu te dicen. Por ejemplo, ¿sabes? Conoces más bien el mensaje de Dios, sabes que la Biblia es verdad, lo sabes de forma instintiva, algo te ha pasado. Satanás tal vez puede sugerir a tu mente alguna duda al respecto de esto o aquello, al respecto de cierto aspecto de la escritura, porque él es muy astuto, pero en general tú sabes que es verdad y sabes que tiene perfecto sentido, entonces tú lo crees. Ahora ya lo sabes, no siempre fue el caso antes, llegó un momento en el que este libro de Dios era como cualquier libro para ti, de hecho, era peor que cualquier otro libro con el cual tuvieras familiaridad. No lo entendías en su lenguaje, su complejidad. Nunca entendiste cómo tiene una naturaleza tan consistente, de forma maravillosamente consistente. No entendías su mensaje, su profundidad y su carácter profundo. Esto no lo veías antes, pero algo te ha pasado. A través de una obra del Espíritu dentro de ti en la conversión, Dios te dio ojos para ver y ahora sabes que es verdad. Y sabes que solamente esto explica la condición humana y todo lo que ves a tu alrededor. Y solamente la palabra de Dios explica por qué tú eres la persona que eres, por qué eres pecador, por qué tienes estándares en tu conciencia y en tu mente, pero no puedes guardar estos estándares, no los puedes cumplir. Es algo extraño. Pero ya nada más lo puede explicar solamente la palabra de Dios. El campo científico no puede explicar la naturaleza caída del ser humano. Y entonces de forma instintiva entiendes que esta es la palabra de Dios. Y esto es un testigo, un testimonio. Dios ha lidiado contigo. Esto es lo que significa. De forma fundamental tú sabes que este mensaje es verdad. Algunas veces eres retado. ¿Cómo sabes que es verdad? Alguien tal vez te rete. ¿Cómo puedes probar que esa Biblia tuya es confiable y es verdad en todo lo que dice? Es que casi no lo podemos explicar. Tú sientes que no es una respuesta adecuada, pero dices, yo sé que es verdad, hay que explicarlo tal vez mejor. Y entonces tratamos de buscar cómo mejor explicar a las personas al respecto de la naturaleza notable de la Biblia. Pero en cuanto a nosotros mismos, esta respuesta es suficiente, lo sé. Sé que es la palabra de Dios y tiene ahí sobre nosotros autoridad. Es algo instintivo en el creyente y ese es el testimonio de nuestro espíritu. Este es un aspecto de que sabemos que Dios ha lidiado con nosotros de forma maravillosa y podemos también podemos ver este mundo. Antes éramos engañados por el mundo. Teníamos optimismo al respecto de este mundo y la naturaleza humana, pero ahora hemos visto las cosas claramente y entendemos que es un mundo caído
Y este conocimiento es parte de nuestro testimonio propio que nos dice que hemos cambiado. Dios ha tratado contigo, ya no eres la persona que eras antes. Y tenemos un sentido profundo de necesidad, sí. Creemos que encontramos al Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, confiamos en Cristo tan solo buscando salvación, nos entregamos por completo a Él. Pero sí, lo que ha pasado ahora es un gran cambio. No podemos pecar a la ligera y nos sentimos y nos damos cuenta que necesitamos profundamente el perdón de Cristo, incluso después de que somos salvos, incluso después de ser suyos. Es algo que está impreso, está intrínseco, está engravado ahora en nuestra constitución humana. Dependo de Cristo ahora, le necesito ahora, dependo de Él y busco todo por Él. Y eso me señala, me diferencia, muestra que soy creyente. Mi propio espíritu, por así decirlo, a través de lo que me ha pasado, me está diciendo que soy nacido de Dios. Hay un testimonio dentro de mí. Algunas veces, si tengo dudas, tan solo tengo que mirar estas evidencias, estas señas que me hablan, estas cosas que me dicen que yo ya soy una persona diferente, o mis deseos y mis gustos ya son diferentes también. Esto ya lo mencioné, tengo una batalla con el pecado. Antes solía ser el pecado mi amigo, ahora es mi peor enemigo. ¿No te das cuenta que hay un cambio dentro de ti? Hay un testimonio de mi propio ser y mi espíritu testificando de mi salvación. Y tengo una conexión, por así decirlo, en particular con los hijos de Dios. Ellos son mucho para mí. Tengo mucho en común con los hijos de Dios, así, incluso entre creyentes. Hay algunas veces dificultades en las relaciones entre ellos, esto debido a nuestra necedad y tontería y porque todavía tenemos pecado y a veces no nos llevamos bien con algunos creyentes. Algunas veces no encontramos ese buen ambiente y tenemos que orar al Señor que nos ayude y que nos ayude a respetarles como deberíamos. Y sin embargo, tenemos un entendimiento, cierto entendimiento con ellos. Más bien quisiéramos hablar con ellos en una larga conversación. Y ahora sabemos qué hacer. Antes no era así con los mundanos, con aquellos que no aman a Dios, con aquellos que son ateos o incrédulos. ¿Cómo hubiéramos, aparte de testificar a esa persona, cómo hubiéramos podido tener una conversación en convivencia con una persona así durante una hora? Y encuentra algo para la cual puedes hablar con ellos por una hora, a menos que sean negocios y en el trabajo. Queridos amigos, no tenemos nada en común con los mundanos. Tenemos completamente dos posturas y entendimientos diferentes de la vida, y aspiraciones y deseos y gustos diferentes. Sin embargo, con el pueblo de Dios tenemos un lazo. Tenemos amor, afecto, tenemos entendimiento. Y cuando nos hablamos los unos a los otros, tanto se da por sentado. Sabemos que tenemos experiencia de Dios en común, y entonces hay un lazo especial entre el pueblo de Dios, y ahí es donde pertenecemos, en el pueblo de Dios, y podemos decir que sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Y esto es verdad. Y este es nuestro testimonio que nos da nuestro espíritu, testificando que verdaderamente hemos sido nacidos de Dios y hemos descubierto cómo orar. E incluso si en nuestra necedad no oramos tanto como deberíamos orar, y otras cosas toman nuestra atención cuando más bien tendríamos que estar orando. Y a pesar de que la disciplina personal falle porque no estamos teniendo tiempo devocional, sabemos que la oración es lo más importante en la vida, y la salvación también es muy importante. Si algún pastor o un cristiano mayor dijera solemnemente: yo no creo que tú puedas ser salvo, te he estado observando, te he estado viendo, no veo en ti ninguna de las marcas de la conversión, eso sería entonces lo más terrible que pudiéramos escuchar. Porque nuestra salvación es lo más importante para nosotros. Todo esto es el testimonio de nuestro propio espíritu, que nos dice que somos de Cristo, que somos adoptados, que estamos en la familia de Dios. Y no solamente eso, sino que también tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Versículo 16, el Espíritu mismo
el Espíritu mismo, el Espíritu, Él mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya hemos visto parte de esto en versículos anteriores. El Espíritu Santo activa la conciencia, de modo que no podemos hacer las cosas que hubiéramos hecho de otra forma. Ese es el testimonio del Espíritu. No lo dejes a un lado. Oh, espero que digas que el Espíritu del Espíritu es una voz especial, pastor, dime eso. Es una emanación de lo alto. Eso es lo que quiero que me digas. No, esto empieza en la obra ordinaria, si lo puedo llamar así, del Espíritu. Cuando obra en nuestra conciencia, cuando mueve nuestro corazón a amar y a buenas obras, algunas veces nos detenemos y tenemos cierta preocupación, cierto deseo fuerte de hacer esto o aquello por alguna otra persona, alguna buena obra. Y si somos honestos con nosotros mismos diríamos, tal vez yo nunca hubiera pensado en esto. Es el Señor que está obrando en mí y me está llevando a esforzarme, a ser un creyente que es instrumento en sus manos y buscar amor y buenas obras, la obra del Espíritu. Tú caminas así, tú sabes que tu conciencia es alentada por el Espíritu, tú pones atención a cuando el Espíritu te inclina a hacer bien, y esto también es parte del testimonio del Espíritu que testifica con nuestro espíritu de que verdaderamente hemos sido nacidos de Dios. Y algunas veces somos llevados a tener gratitud a Dios y nos maravillamos y tenemos una dependencia renovada y más profunda sobre Él. Y esto es parte de la obra y el testimonio del Espíritu. O a veces tenemos una preocupación profunda por otros. El corazón humano es tan egoísta, tan egoísta. ¿Qué me pasará a mí? ¿Qué pensarán las personas de mí? Y después el Espíritu obra y entonces más bien pensamos al respecto de qué puedo hacer yo por otras personas. ¿Qué les pasará a ellos? ¿Qué será de esa alma perdida? Y ese es el testimonio del Espíritu, que está participando con nuestro espíritu y después nos fortalece en nuestro sentido de pertenencia. No todo el tiempo, porque el Espíritu también nos está entrenando a vivir por la fe. Y si Él fortalece nuestro sentido de certeza y pertenencia en todo momento, entonces ya no nos preocuparíamos de tener fe. Ya no más. Ya no estaríamos siendo entrenados a confiar en Él. Entonces a veces nos levantamos en la mañana y la certeza no está ahí. Y ese sentimiento amoroso de pertenencia no está allí. Entonces hoy se te llama a vivir por fe y a orar con la mente tan solo y a hablarle al Señor con las mismas palabras de amor y gratitud y las mismas súplicas y peticiones como cuando tenías mucha fe o cuando tenías esta certeza más bien, hasta que el Señor trae de vuelta tu certeza y tu certidumbre. Y bueno, estamos solamente tocando la superficie de esos versículos. El versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, agrega a nuestro sentido de pertenencia, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sabemos que esta no es una bendición constante, pero sí es una bendición preciadísima. Y le damos gracias a Dios por ello. Versículo 17, que continúa el tema. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mira, el razonamiento es muy simple, es obvio. Versículo 17, y si hijos, entonces herederos. Claro, es consecuencia de, si ya soy un hijo de Dios, entonces soy heredero. Tengo una herencia. Es tan ciertísimo como eso, no puedo perderme. La doctrina de la perseverancia de los santos está aquí. Y si hijos, entonces también herederos. El pasaje no dice, si hijos, entonces tal vez herederos, no. Si tú continúas, entonces sí. Si tú te permaneces firme, entonces sí. Si verdaderamente es un hijo,
Y si verdaderamente eres un hijo, eres heredero. Dios nunca jamás te rechazará. Herederos, herederos de Dios, coherederos también con Cristo. El sello del Espíritu Santo, herederos. Podríamos ir un momento a Efesios 1, versículo 13. No es el único pasaje donde el apóstol es inspirado a aumentar nuestro conocimiento de esto. Entonces, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, el pago inicial, el depósito, la promesa, el dinero que es promesa, usado como promesa. Entonces, antes de que lleguemos a ser herederos, hay como una muestra, una promesa. La obra del Espíritu Santo no es solamente testificar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, sino testificarnos a nosotros que somos herederos de la eternidad. Un día en la gloria eterna veremos a Cristo. Estaremos en el lugar de pureza absoluta. Y un día tendremos gozo y paz más allá de lo que podemos entender. Gozo lleno de gloria, dice el apóstol Pedro. Será un lugar de comunión gloriosa con Dios. Un lugar de amor, adoración y alabanza a Dios. Y veremos la manifestación de los atributos de Dios en la nueva creación. Estas cosas están más allá de lo que podemos explicar. Pero el punto es el siguiente: tenemos las arras del Espíritu, un pago inicial. Incluso ahora tendremos una cosa allí. No podemos tener todo entendimiento, no, pero tenemos como una probadita inicial, lo cual nos permite anhelar esas cosas. En las devociones personales, tú puedes tener cierto sentido de cercanía al Señor. En tus respuestas a tus oraciones que Dios te ha dado, incluso las respuestas a las oraciones en tiempos de gran problema. ¿Qué alivio es esto? Esas olas de alivio que vienen sobre ti cuando Dios te libera y responde tu oración y te da lo necesario en una forma notable. Incluso eso es una probadita del cielo. Ahí en el cielo ya no hay nada que nos ate, pero el alivio y la maravilla y el gozo que experimentamos aquí en la tierra es una probadita, es algo inicial que nos muestra la gloria venidera. Tenemos muestras iniciales pequeñas y podemos ver también esto en el carácter cristiano. Incluso si tú te decepcionas contigo mismo, ¿acaso no hay otros creyentes en los cuales has visto una maravillosa obra de Dios y ves en ellos paciencia, amabilidad, carácter, y alabas al Señor por eso y lo admiras esa obra y dices: oh Señor, que yo pueda ser más como otros de tu pueblo que van más adelante? Incluso aquí vemos pequeñas muestras también de lo que Dios hará en la eternidad, cuando Él quite todo pecado y toda iniquidad y nos purifique y nos haga un pueblo de virtud y gran profundidad espiritual. Queridos amigos, incluso en la tierra, tienes la experiencia del amor y el afecto con seres amados. Y esto es solamente una probadita de la eternidad. Tienes una miradita, por así decirlo, en particular en el pueblo de Dios, en la iglesia. En el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él verdaderamente es el heredero. Él es el verdadero heredero. Él es aquel que hizo el cielo y la tierra. Él es aquel que sufrió y murió por pecadores y ofreció su justicia perfecta para poder merecer y ganar el cielo para su pueblo. Es su cielo, es su paraíso, es su gloria. Él es aquel, Cristo es aquel que lo ha creado. Y somos herederos con Él. Y con Él entramos
al cielo, el tener una herencia, incluso el término herencia. Habla respecto de la gracia. Una herencia es algo que está allí esperándote a ti si eres creyente. Alguien más lo ha comprado, producido, tú no lo has comprado ni producido. Pero incluso entonces esta herencia es una ilustración de la gracia. Voy a la eternidad, yo no he creado nada, yo de ninguna forma podía merecer esto, todo esto ha sido conseguido por mí. Cristo lo consiguió y yo soy coheredero con Él. Y si es que padecemos juntamente con Él, segunda parte del versículo 17, el Espíritu Santo inspira a Pablo a incluir esto. Y tengo que explicarlo. Si es que padecemos juntamente con Él, esto quiere decir que todo aquel que es heredero, todo aquel que es un hijo de Dios sufre con Cristo cuando está en esta tierra. Eso está ligado a ser así. Y tú puedes reconocer un creyente no solamente porque hay esa batalla en contra del pecado dentro de ese creyente, ese cristiano, sino porque también sufre. En alguna forma sufre, a cierto grado. No dice, si tal vez probablemente quizás suframos. Pablo no solamente está pensando al respecto de la persecución extrema que algunos creyentes tienen que sufrir. Él está hablando al respecto de un sufrimiento que es una marca de cada creyente. He sufrido la pérdida de todas las cosas, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Él sufrió la pérdida de sus posesiones y su estatus y su aceptación en la iglesia judía. Él sufrió esa pérdida para poder venir a Cristo. Tú sufres la pérdida de muchas cosas cuando eres convertido. Tal vez pierdes amistades. Incluso un amor ferviente que tengas por alguien que no es un creyente. Que no por mucho tiempo te amará debido a que tienes una fe diferente ahora. Sufres la pérdida de amigos. Tal vez puedes sufrir la pérdida de tu trabajo incluso. Tal vez hay muchos cristianos en el futuro cercano que van a perder sus trabajos, como algunos ya lo han perdido. A medida que la legislación avanza para legalizar las cosas que están mal, recordamos, por ejemplo, que tal vez venga un tiempo cuando los maestros serán forzados a firmar una obligación de que le enseñen a los niños a tener una forma sexual alternativa, de modo que los maestros no van a poder hacerlo, los que son cristianos. Tal vez en el futuro cercano estamos yendo a un periodo cuando habrá mucha pérdida en los campos profesionales, de trabajo, etcétera. Queridos amigos, tal vez tú ya has perdido favor y promoción y ventajas debido a tu fe. Tal vez te han dejado a un lado. Y bueno, ya también perdiste tu amor propio o mucho de ello y tu autoestima. Se te ha quitado eso, Dios te lo quitó. Eso que era agradable, el orgullo que era agradable a la antigua naturaleza y tener aceptación y aplauso. Y perdiste eso también. No puedo enumerar todas las cosas que tal vez perdiste. Y hay personas que todavía pierden todo por amor a Cristo. ¿Tú te echas para atrás de todo esto? Si estás en una posición donde tienes que dejar algo a un lado, rendir algo, renunciar a algo, porque no puedes avanzar con ello, siendo creyente, ¿lo pondrás a un lado o no lo harás? Bueno, pues tal vez eso indica si eres creyente o no. Esto es lo que dicen estas palabras. Y si es que padecemos juntamente con Él, si estamos listos a dejar cosas a un lado y sufrir, ya sea persecución o pérdida de cosas, para que juntamente con Él seamos glorificados. Suframos con Cristo. Incluso con Cristo, esta conjunción está llena de significado, porque somos de Él. Testificamos a almas perdidas, tenemos preocupación por los perdidos.
y eso nos trae rechazo y sufrimiento. Sufrimos no como Cristo, claro. Cristo fue puesto a muerte, Él no tenía pecado, pero nosotros sufrimos con Él. Es su obra, el liberarnos del pecado. Sufrimos por Él, sufrimos como Él, sufrimos con Él, en el sentido de que siempre tenemos su ayuda. Este es el versículo 17, la segunda parte. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo cual es una referencia a la resurrección, al cuerpo resucitado, al final. Algunas personas no quieren sufrir nada. Hay pastores, hay ministros que no quieren sufrir nada. Nunca te pongas bajo un ministerio con un pastor si ese pastor no está dispuesto a sufrir por Cristo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, por ejemplo, los maestros que enseñan prosperidad, un evangelio de la prosperidad, ellos quieren sufrir, quieren tener riquezas. Te dicen, tú puedes ser rico. Pero ellos desde luego que se enriquecen. Su objetivo es vivir con una vida mundana, confortable, con gran riqueza, a cuestas tuyas. No te olvides que la Escritura dice que esta es una forma en la cual puedes reconocer a un cristiano si es que sufrimos con Cristo. Y ellos no quieren sufrir con Cristo. Quieren este mundo y sus riquezas. Y hay algunos ministros, algunos pastores, que no predican el evangelio de la prosperidad, pero aún así tienen un vivir excepcionalmente bueno y tienen muchas riquezas y tienen propiedades y gran ingreso y fama y lo valoran bastante y lo cultivan y probablemente no son cristianos, aunque sean maestros reformados. Hay que tener mucho cuidado. Si es que padecemos juntamente con Él, nos repite el versículo, siempre tienes que estar bajo un ministerio que cree en una vida con un estilo moderado. Y como todos los cristianos, hay que dejar cosas a un lado por amor a Cristo. Y hay personas en el mundo de la erudición cristiana y tienen altos cargos académicos en instituciones académicas liberales, donde no hay doctrina sana. ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren sufrir por amor a Cristo. No quieren ir a un colegio bíblico simple y enseñar a los pastores. Quieren más bien la reputación de ser un catedrático en una institución aclamada. ¿Acaso son cristianos? Nos repite el versículo, si es que padecemos con Él, con Cristo. No, ellos quieren fama, quieren estatus, aceptación, prosperidad, así como uno obtiene en el mundo. Entonces tienen ahí su carrera en instituciones liberales. Eso no nos tendría que sorprender, queridos amigos, y tales personas no tendrían que sorprendernos. Y voy al versículo 18, donde el apóstol dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué expresión tan maravillosa. Tengo por cierto, considero. ¿Qué vas a considerar, Pablo? ¿Qué vas a evaluar? Esto es muy interesante. El apóstol Pablo va a hacer unos cálculos, por así decirlo, y los cálculos que hace resultan en esto. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados. Estoy leyendo la Biblia de las Américas ahora. Es como si él comienza a calcular y rápidamente se da por vencido. Si tengo dos listas, una lista de las pérdidas que un cristiano debe sufrir y la lista de las ganancias, rápidamente me doy cuenta, dice Pablo, que la lista de las pérdidas no es digna de ser comparada con la gloria venidera. Esta lista de pérdidas es sobrecogida por la lista de ganancias. Así que dejo a un lado mis cálculos matemáticos. Tengo certeza, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables o no son dignas de ser comparadas. En el versículo 17, acuérdense que decía que, o más bien volviendo al 18, esto no es comparable, no es digno de ser comparable con la gloria que nos ha de ser revelada.
Deja a un lado todo lo que te impide vivir como un verdadero cristiano. Eso es una pérdida temporal. Comparando esto con una ganancia eterna, es una pérdida terrenal. Comparándolo con una ganancia celestial, no hay comparación ninguna entre ambas cosas. Estás dejando a un lado una cosa que está manchada con pecado, de modo que puedas obtener perfección eterna. Estás dejando a un lado algo que está vacío, a cambio de algo que tiene sustancia y es inamovible y es eterno. No hay comparación ninguna. Entonces, dice el apóstol, tengo por cierto que las aflicciones y las pérdidas que un cristiano experimenta son pérdidas temporales. Tal vez amistades, tal vez ayuda, tal vez estatus, todo es temporal. Todo esto no es digno de ser comparado con la gloria que nos ha de ser revelada. Aunque fueses enviado a prisión, y eso tal vez va a empezar a suceder en este lugar, en este país, como ha pasado en otras naciones, incluso en esta nación, pasaba también hasta siglos. Sí, esa pérdida de libertad, incluso pérdida de vida, no es digno de ser comparado en lo absoluto con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo, esta es una forma extraña de explicar las cosas. ¿Por qué dices que ha de manifestarse en nosotros? O que nosotros ha de manifestarse. Y no como esperaríamos que dijese que nos será revelado. Vamos a ver cuál es la diferencia en el inglés y en el español. Bueno, lo que Pablo está diciendo es la gloria que será manifestada en nosotros. Si tú estás hablando al respecto de las cosas que perdemos, que nos van a empobrecer, bueno, pues hablemos entonces de las cosas que de forma personal ganaremos, que nos enriquecen. Ni siquiera hemos comenzado a hablar, dice Pablo, al respecto de cómo será todo en la gloria eterna y las maravillas y todo lo hermoso que será y la comunión también. Tan solo estamos hablando de lo que pasa dentro de nosotros cuando Cristo vuelve y recibimos nuestros cuerpos resucitados. Y antes de eso, antes del cielo, recibimos también bastante. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros? Llegamos a ser completamente puros. Llegamos a estar llenos de entendimiento y amor y profundidad y maravilla cuando estamos con Él. Las cosas que vemos y las cosas que experimentamos cuando estemos con Él y cuando recibamos nuestros cuerpos resucitados y cuando seamos hechos como Cristo en el cuerpo, no como su naturaleza divina. Claro que no, nunca seremos dioses, pero somos hechos como Él es, como persona. La gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, que ha de ser revelada en nosotros, esto está más allá de todo el lenguaje humano, no podemos describirlo. Así que estos 4 versículos maravillosos del 15 al 18, al respecto de la adopción, de las riquezas de la adopción, la certeza, esta certeza doble, la certeza dentro, la confirmación que el Espíritu Santo nos da también y la herencia, que no podemos comparar con nada. Estos son los 4 versículos ante nosotros esta mañana, y que el Señor bendiga esto a nosotros en meditación personal y alabanza y acción de gracias.